Un soldado humano protegió a una cría enemiga durante la evacuación. Ahora, la madre alienígena lo quiere como su compañero. El cielo ardía en un tono carmesí sobre la colonia New Threshold mientras el sargento Corey Ryan corría por las calles. Llevaba el rifle de pulsos apretado contra el pecho. Las explosiones distantes puntuaban los gritos de los civiles mientras las lanzaderas rugían sobre sus cabezas. Cada una de ellas iba repleta de refugiados que huían del avance zorintiano. Punto de evacuación Delta comprometido, gritó Corey por su comunicador, redirigiendo a los civiles hacia Echo. Necesito apoyo de fuego inmediato. Negativo en el apoyo, sargento, llegó la tensa respuesta de la Mayor Frost. Todas las unidades están comprometidas con la evacuación primaria. Lleguen a la extracción en 20 minutos o se quedarán atrás. Corey maldijo por lo bajo. Los zorintianos habían avanzado más rápido de lo que la inteligencia había predicho, como de costumbre. Miró a los aterrorizados colonos acurrucados tras los restos de una instalación hidropónica. Manténganse cerca, ordenó. Tomaremos los túneles de mantenimiento. Guiando al grupo a través del asentamiento en ruinas, Corey sintió como el enfoque familiar del combate agudizaba sus sentidos. 5 años luchando contra los zorintianos le habían enseñado a respetar su destreza táctica, si no otra cosa. La entrada del túnel se encontraba en el sótano de un edificio derrumbado. Mientras Corey guiaba a los civiles al interior, una nueva serie de explosiones sacudió el asentamiento. Esperen aquí, le dijo al grupo. Necesito asegurarme de que no caminamos hacia una emboscada. Subió de nuevo al nivel de la calle, escaneando el asentamiento en llamas. Las unidades de avanzada zorintianas estarían allí en cuestión de minutos. Tenía que... Un sonido cortó el caos, el llanto de un niño. El entrenamiento de Corey le dijo que lo ignorara, que completara la misión. Pero algo tiró de él hacia una unidad residencial medio derrumbada. El llanto se hizo más fuerte a medida que entraba con cautela, con el rifle levantado. En lo que alguna vez había sido una sala de estar, encontró la fuente. Un pequeño zorintiano, apenas más que un bebé, acurrucado bajo una mesa volcada. Mierda, murmuró Corey, bajando su arma. La criatura, claramente zorintiana con su pelaje rojizo y orejas puntiagudas, lo miraba con brillantes ojos azules abiertos de par en par por el terror. No podía tener más de 2 años. Un rápido barrido confirmó lo que temía: 2 zorintianos adultos yacían muertos en la habitación adyacente, por su ropa eran colonos civiles, no militares. La lógica dictaba que se marchara. La niña era zorintiana, especie enemiga, no era su problema. Pero al escuchar los asustados gemidos de la pequeña criatura, Corey sintió que algo se quebraba en la indiferencia profesional que había construido durante años de guerra. Un niño era un niño, sin importar la especie. He perdido el maldito juicio, murmuró, colgándose el rifle al hombro y acercándose lentamente. La joven zorintiana se encogió, aplanando las orejas. Está bien, dijo Corey suavemente. No voy a hacerte daño. La siguiente explosión golpeó lo suficientemente cerca como para sacudir el polvo del techo. El tiempo se acababa. Con una decisión rápida, Corey levantó con delicadeza a la niña zorintiana. Ella se retorció e hizo un sonido agudo de angustia, pero no mordió ni arañó como él esperaba a medias. Informe del sargento Ryan, la voz de la Mayor Frost crepitó a través de su comunicador. Completando evacuación, respondió Corey, apresurándose de vuelta hacia el túnel con la niña alienígena pegada a su pecho. Estaremos en la extracción en 15. De vuelta en el túnel, los civiles que esperaban jadearon al ver lo que traía. ¿Es eso un Zor?, exigió uno. ¿Vas a traer a uno con nosotros? Es una niña, espetó Corey, cortado por otra explosión. Nos movemos, ahora. Emergieron cerca del punto de evacuación Echo, donde esperaba la última lanzadera. 2 marines de la coalición hacían guardia, indicando a los civiles que subieran a bordo. Uno reconoció al sargento Ryan, pero se congeló al notar el bulto en los brazos de Corey. Señor, ¿qué es eso? Una superviviente, dijo Corey con firmeza, pasando junto a ellos. Sargento, eso es un Zor, las regulaciones establecen claramente. Es una menor civil no combatiente, interrumpió Corey. Sección 14 del Código Humanitario de la Coalición.
Mientras la lanzadera despegaba, Corey encontró un asiento en la parte trasera. La pequeña zorintiana se había quedado en silencio, todavía aferrada a su chaleco con pequeñas manos con garras. Por primera vez, estudió a la niña de cerca. Hembra, adivinó. Su pelaje era de un profundo color rojizo, y cuando miró brevemente hacia arriba, sus ojos eran de un azul celeste sorprendente. A pesar de los rasgos alienígenas, las orejas puntiagudas como de zorro, el pelaje fino, los caninos afilados, sus expresiones eran inconfundiblemente infantiles: miedo, confusión, agotamiento. «Estás a salvo ahora», le dijo en voz baja. «No dejaré que nadie te haga daño». Mientras la lanzadera rompía la atmósfera, Corey supo que había cruzado una línea. Al traerla a bordo, se había hecho responsable de su destino y potencialmente había puesto en peligro su carrera, tal vez incluso su libertad. Pero mirando a la pequeña criatura que finalmente se había quedado dormida contra su pecho, Corey no podía arrepentirse de su decisión. Algunas líneas estaban destinadas a ser cruzadas. El portanaves de la coalición, el Dauntless, zumbaba de actividad cuando Corey bajó de la lanzadera. La niña zorintiana seguía acunada contra su pecho. Apenas había dado 3 pasos en la cubierta del hangar antes de verse rodeado por marines, con las armas no apuntándole directamente, pero definitivamente listas. «Sargento Ryan, debe presentarse ante la mayor Frost inmediatamente», ladró un teniente, sus ojos se dirigieron a la niña. «El sujeto será llevado a contención segura». Corey apretó su agarre instintivamente. «No es un sujeto, es una refugiada». «Esa no es su decisión, sargento». El teniente hizo un gesto y 2 soldados avanzaron con una caja de contención. La niña, sintiendo la tensión, se despertó por completo y se aferró más fuerte al chaleco de Corey, emitiendo un sonido lastimero que lo atravesó. «Al menos déjenme ir con ella», dijo Corey bajando la voz. «Está traumatizada, acaba de perder a sus padres». El teniente vaciló, luego asintió secamente. «Bien, ambos a contención médica. La mayor Frost se reunirá con ustedes allí». La contención médica resultó ser una cámara de aislamiento estéril, típicamente usada para la exposición a patógenos desconocidos. Corey se sentó en un banco con la niña, que se negaba a separarse de él. Un campo de fuerza zumbaba en la entrada. «Supongo que no tienes nombre, ¿verdad?», murmuró Corey. Los ojos azules de la niña parpadearon hacia él, sin comprender pero atenta. «Debería llamarte de alguna manera». Pensó en el azul brillante de sus ojos. «¿Qué tal aura?» «Significa una especie de luz». La niña ladeó la cabeza, las orejas levantándose ligeramente. «Aura será, entonces». El campo de fuerza brilló cuando la mayor Diana Frost entró, su expresión era una máscara cuidadosamente compuesta de neutralidad profesional. A sus 50 años, Frost tenía el porte de alguien que había ascendido de rango por competencia más que por política. «Sargento Ryan, ha creado una situación bastante complicada». Corey se enderezó. «Señor, ¿tiene alguna idea de lo que significa traer una especie enemiga a bordo de una nave de la coalición, los protocolos que violó, los riesgos de seguridad potenciales?» Cada pregunta fue entregada con creciente agudeza. «Es una niña, señora. Civil, sus padres murieron en el ataque. Es una zorintiana, la misma especie que ha matado a más de 1 millón de humanos en esta guerra». La niña, Aura, sintió la hostilidad y se enterró más cerca de Corey. «Ella no mató a nadie, señora». Los ojos de la mayor Frost se entrecerraron, luego, inesperadamente, su expresión se suavizó ligeramente. «No, supongo que no», suspiró. «La inteligencia militar quiere la custodia. Estudiarla. Las crías zorintianas nunca han estado disponibles para examen». «No es un espécimen de laboratorio», dijo Corey, quizás demasiado rápido. «Parece notablemente apegado a una alienígena que conoce desde hace solo 2 horas, sargento». Corey no tenía una buena respuesta para eso. «¿Qué pasará con ella ahora?» «Eso depende. Inteligencia la quiere, el equipo médico la quiere, y el mando de la flota está histérico por el posible incidente diplomático. Por ahora, se queda en contención». Frost lo estudió. «Y usted está confinado a sus cuarteles pendiente de revisión disciplinaria». «Señora, me gustaría solicitar». «Denegado».
Sea lo que sea, ha agotado su cupo de solicitudes para la década, Ryan. Frost se giró para irse, luego se detuvo. ¿Extraoficialmente? Entiendo por qué lo hizo, pero eso no cambia las consecuencias. Después de que Frost se fue, el personal médico llegó con equipo de escaneo. Corey logró convencerlos de que lo dejaran quedarse mientras examinaban a Aura, quien toleró los procedimientos con un estoicismo sorprendente. Respuestas adaptativas notables, murmuró el oficial médico jefe, y marcadores de desarrollo sorprendentemente similares a los niños humanos, a pesar de las diferencias fisiológicas. Cuando intentaron llevársela para pruebas más invasivas, Corey se plantó. Se queda conmigo por ahora. Está traumatizada, no es un sujeto de investigación. El médico parecía querer discutir, pero asintió de mala gana. Más tarde esa noche, solo en la sala de contención con Aura finalmente durmiendo en una cama improvisada, la unidad de comunicaciones de Corey emitió un pitido con un mensaje encriptado. Inusual, los cifrados personales no eran estándar en los canales militares. El mensaje era breve, solo texto: devuelve lo que has tomado, es mía. Corey sintió un escalofrío. El mensaje no tenía firma de identificación, pero su implicación era clara. Alguien sabía que tenía a la niña, alguien zorintiano. Miró la forma durmiente de Aura, su pequeño pecho subiendo y bajando, las orejas moviéndose ocasionalmente en sueños. La madre. Tenía que serlo. ¿Pero cómo los había rastreado? ¿Y cómo había accedido a los canales de comunicación de la coalición? Antes de que pudiera reflexionar más, su comunicador pitó de nuevo. Otro mensaje, mismo cifrado: responde o ella muere. Corey tragó saliva. Contra todas las regulaciones y el sentido común, escribió: está a salvo. ¿Quién eres? La respuesta llegó al instante: soy la comandante Oraus de la flota imperial zorintiana. Tienes a mi hija. La quiero de vuelta. Una comandante enemiga de alto rango. Esto acababa de pasar de complicado a potencialmente catastrófico. Está ilesa, escribió Corey, la salvé durante la evacuación. Una pausa, luego: ¿por qué un humano salvaría a una niña zorintiana? Corey miró el mensaje, preguntándose lo mismo. Finalmente escribió: porque necesitaba ser salvada. Otra larga pausa, luego: la encontraré. ¿Y a ti? La comunicación terminó, dejando a Corey mirando la forma durmiente de Aura con un nuevo peso de incertidumbre. Había cruzado una línea al traerla a bordo. ¿Estaba preparado para cruzar otra ayudando a devolverla al enemigo? Al mirar el rostro pacífico de la niña, se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada. 3 días después, Corey se encontraba en la oficina de la teniente Samira Karim, aparentemente para un informe de rutina. Los oficiales de inteligencia siempre lo inquietaban, pero Karim tenía una reputación de pragmatismo que la distinguía de sus colegas. Se da cuenta de que va a ser sometido a un consejo de guerra, dijo ella sin preámbulos, sus ojos oscuros estudiándolo desde el otro lado de su escritorio. Lo esperaba, respondió Corey. Y sin embargo, no parece particularmente preocupado. Karim se inclinó hacia adelante. ¿Hay algo más ocupando sus pensamientos, sargento? ¿Quizás comunicaciones encriptadas del mando zorintiano? La acusación aterrizó como un golpe físico. Corey mantuvo su expresión neutral, pero su pulso se aceleró. No sé de qué está hablando, señora. No insulte mi inteligencia, Ryan. Monitoreamos todas las comunicaciones, incluso las supuestamente encriptadas. Tocó su tableta de datos. La comandante Oraus no es alguien con quien se pueda jugar. Ella es responsable del avance estratégico en Próxima Centauri que nos costó 3 acorazados. Corey permaneció en silencio. La niña continúa rechazando toda comida y tratamiento médico sin su presencia, continuó Karim, cambiando de táctica. Un apego bastante inusual para un zorintiano. Tiene miedo, dijo Corey simplemente. Karim lo estudió por un largo momento. Esto es lo que va a pasar. Esa niña es valiosa, tanto como un activo de inteligencia potencial como palanca de presión. Usted va a continuar comunicándose con la comandante Oraus bajo mi supervisión. ¿Y si me niego? Entonces se enfrentará a un tribunal militar y la niña se convertirá en propiedad exclusiva de la inteligencia militar.
No creo que ninguno de nosotros quiera eso. La amenaza implícita era clara. Corey sintió una oleada de ira pero la reprimió. ¿Qué quiere exactamente de mí? Organice una reunión. Hágale creer que está actuando solo, dispuesto a devolver a la niña. ¿Quiere que le tienda una trampa? No era una pregunta. La expresión de Karim permaneció impasible. Quiero terminar esta guerra, sargento. Capturar a una comandante zorintiana de alto rango podría lograrlo. Más tarde, de vuelta en la sala de contención, Corey vio a Aura jugar con un rompecabezas simple que el personal médico le había proporcionado. Se había vuelto más cómoda con él, ocasionalmente haciendo sonidos de gorjeo que él sospechaba eran intentos de comunicación. Su comunicador pitó. Otro mensaje de Oraus. Mi paciencia se agota, humano. Bajo las instrucciones de Karim, respondió, quiero devolver a tu hija, pero es complicado. Necesitaré sacarla de contrabando del portanaves. La respuesta llegó rápidamente, serás recompensado por su regreso seguro. No quiero una recompensa, escribió Corey. Solo quiero hacer lo correcto. Una pausa, luego, hay un puesto comercial neutral en el borde del sistema Vega. Reúnete conmigo allí en 2 ciclos. Corey le mostró el mensaje a Karim, quien sonrió fríamente. Perfecto. Tendremos un equipo listo. ¿Y la niña? ¿Qué pasa con ella después? Esa no es su preocupación, sargento. Esa noche, después de que Karim se fuera, Corey tomó su decisión. No podía ser parte de una emboscada que usaría a una niña como cebo. Los zorintianos podían ser el enemigo, pero traicionar a una madre que intentaba recuperar a su hijo cruzaba una línea que no estaba dispuesto a cruzar. Usando técnicas de contravigilancia que había aprendido en operaciones especiales, Corey envió un nuevo mensaje a Oraus. Trampa planeada, inteligencia oficial involucrada, necesito punto de reunión alternativo, no confíes en nadie más que en mí. El riesgo que estaba tomando era enorme. Si Karim descubría su advertencia, enfrentaría cargos de traición. Pero viendo a Aura dormida, sabía que no podía hacer otra cosa. La respuesta de Oraus llegó 1 hora después, instalación minera abandonada, cinturón de Ceres, coordenadas adjuntas. Ven solo o no vengas. Al día siguiente, implementando un plan que dependía en partes iguales del engaño y la audacia, Corey logró asegurar una pequeña lanzadera para operaciones de inteligencia autorizadas, utilizando documentación que Karim había proporcionado para la misión original. Con Aura escondida en un contenedor de suministros, burlaron la seguridad del Dauntless y partieron, aparentemente en una misión de reconocimiento. Una vez a salvo, Corey puso rumbo al cinturón de Ceres, sabiendo muy bien que podría estar volando hacia una trampa él mismo. Si Oraus tenía respaldo militar esperando, estaba muerto. Si las fuerzas de la coalición lo rastreaban, estaba muerto. De cualquier manera, su carrera militar ciertamente había terminado. Al acercarse a las coordenadas, Corey vio la instalación minera, una estructura abandonada tallada en un gran asteroide. Atracó con precaución, los sensores detectaron una sola forma de vida en el interior. Mantente cerca, le dijo a Aura, quien ahora respondía a su nombre. Ella agarró su mano con una fuerza sorprendente. La esclusa de aire se abrió para revelar una cámara tenuemente iluminada. De pie en el extremo opuesto, con un rifle de pulsos apuntando directamente al pecho de Corey, estaba una zorintiana con una elegante armadura de combate. Más alta que el promedio humano, con el mismo pelaje rojizo que Aura, pero más vibrante, casi como llamas. Sus orejas estaban alertas, moviéndose ligeramente, y sus ojos, del mismo azul sorprendente que los de su hija, eran fríos y suspicaces. Un movimiento que no me guste, dijo la comandante Oraus, en un inglés acentuado pero perfecto, y mueres donde estás, humano. Traje a tu hija, dijo Corey, manteniendo las manos visibles. Está ilesa. Los ojos de Oraus se dirigieron a Aura, que estaba parcialmente escondida detrás de la pierna de Corey. Su expresión cambió instantáneamente, la feroz protección reemplazando al cálculo frío. Aura, llamó suavemente en su lengua materna. Las orejas de la niña se levantaron al sonido de la voz de su madre, pero sorprendentemente no corrió hacia Oraus. En cambio, se presionó más cerca de Corey, con incertidumbre en sus pequeños rasgos. Los ojos de Oraus se entrecerraron.
¿Qué le has hecho? Nada. Solo está asustada. Han sido unos días traumáticos. Una alarma de proximidad sonó de repente, haciendo que los tres se tensaran. Trajiste a otros, gruñó Oraus, levantando su arma. No, insistió Kouri. Vine solo, tal como pediste. Oraus acechó hacia un panel de control, manteniendo su arma entrenada en él. Nave de patrulla de la coalición, acercándose rápido. Su voz era de hielo. Qué conveniente. No para mí. Si nos encuentran, estoy tan muerto como tú. Kouri se movió hacia la ventana de visualización. Necesitamos esconder la lanzadera. Por un momento tenso, Oraus pareció lista para dispararle. Entonces tomó una decisión rápida. Hay una bahía de ocultamiento en el lado lejano, muévete. Juntos lograron reubicar la lanzadera antes de que la patrulla entrara en rango visual. Agachados en la oscura sala de control, vieron a la nave de la coalición realizar un patrón de barrido estándar y luego continuar su ruta. Volverán, dijo Kouri con gravedad. Necesitamos movernos pronto. ¿Por qué me advertiste sobre la trampa? Preguntó Oraus, con el arma baja, pero aún lista. Porque usar a una niña como cebo está mal. Una niña zorintiana, corrigió ella, tu enemiga. Una niña es una niña. Oraus lo estudió con esos penetrantes ojos azules. Eres muy noble o muy tonto, sargento Ryan. ¿Cómo sabes mi nombre? De la misma manera que intercepté tus comunicaciones. Tengo mis recursos. Miró a Aura, que se había quedado dormida contra el costado de Kouri. Ella confía en ti. Me gustaría pensar que me lo he ganado. Quizás. Oraus enfundó su arma, un gesto que decía mucho. La salvaste cuando podrías haberla dejado. ¿Por qué? Kouri consideró la pregunta. En ese momento, no vi a un enemigo. Solo vi a alguien que necesitaba ayuda. Para su sorpresa, Oraus asintió lentamente. Entre mi gente, la protección de los jóvenes es sagrada, independientemente del clan o la especie. Es inesperado encontrar un humano que comparta este valor. No todos somos monstruos sedientos de sangre, al igual que supongo que ustedes no son todo lo que la propaganda le dice a nuestro bando. Un fantasma de lo que podría haber sido diversión cruzó los rasgos de Oraus. No, aunque a mí se me considera particularmente despiadada, incluso entre los de mi especie. La conversación fue interrumpida cuando Aura despertó y finalmente reconoció a su madre por completo. Con un sonido alegre, corrió hacia Oraus, quien la levantó en un abrazo feroz, murmurando en su lengua materna. La vista dejó a Kouri con emociones complicadas, alivio ciertamente, pero también una inesperada sensación de pérdida. Debería irme, dijo él. Mejor si no nos encuentran juntos. Oraus levantó la vista, todavía sosteniendo a su hija. Vuelve con tu gente y enfrentarás un castigo por tus acciones. Probablemente, pero aún así valió la pena. Ella lo estudió por un largo momento. Hay otra opción. La República Zorintiana valoraría un activo de inteligencia con tu experiencia. ¿Me estás ofreciendo asilo? Kouri no pudo ocultar su sorpresa. Estoy reconociendo una deuda. Salvaste lo que es más preciado para mí. Antes de que Kouri pudiera responder, los sensores de proximidad de la instalación sonaron de nuevo. Dos naves, dijo Oraus, revisando la lectura, y no son de la coalición. Se tensó, alcanzando su arma. Elementos rebeldes, extremistas de ambos bandos que se benefician de esta guerra. ¿Cómo sabrían que estamos aquí? Alguien nos ha traicionado a ambos. Oraus le entregó a Aura a Kouri y revisó sus armas. Ve a tu lanzadera, crearé una diversión. No te voy a dejar enfrentarlo sola. Oraus lo miró con nuevo respeto. Entonces luchamos juntos, por ella. Mientras el sonido de los procedimientos de acoplamiento resonaba a través de la instalación, Kouri y Oraus se prepararon para la batalla, unidos por la frágil confianza nacida de un propósito compartido. Lo que sea que sucediera a continuación, algo fundamental había cambiado entre ellos, y tal vez entre sus pueblos. Aura los miraba a ambos, sus brillantes ojos azules reflejando la improbable alianza que se formaba ante ella. 2 puntos de entrada, susurró Oraus,
con las orejas moviéndose mientras rastreaba sonidos más allá del oído humano. Esclusa de aire y pozo de mantenimiento. Kouri asintió, revisando su arma de mano. Yo tomaré el pozo de mantenimiento. No, los ojos de Oraus destellaron. Quédate con Aura en la sala de control, es la posición más defendible. Antes de que Kouri pudiera discutir, la instalación se estremeció cuando los intrusos forzaron la esclusa de aire. Oraus empujó a Aura a sus brazos y desapareció en las sombras con gracia depredadora. La sala de control ofrecía una vista de 360 grados de los pasillos circundantes a través de las transmisiones de seguridad. Kouri observó cómo figuras blindadas entraban, humanos y zorintianos moviéndose juntos con una coordinación practicada. Imposible, murmuró. Las dos especies habían estado atrapadas en una guerra amarga durante años. Este nivel de cooperación no tenía sentido. El tiroteo estalló en el pasillo lejano. En los monitores, Kouri vio a Oraus enfrentarse a 3 atacantes simultáneamente, sus movimientos eran un borrón de precisión letal. Había luchado contra los zorintianos antes, pero nunca había presenciado tal eficiencia mortal de cerca. Aura gimoteó, sintiendo el peligro. Kouri la abrazó con fuerza. Está bien, tu madre es muy buena en lo que hace. Una nueva alerta parpadeó en la consola de seguridad, el pozo de mantenimiento estaba siendo violado. Kouri se posicionó junto a la puerta, arma lista. El primer atacante que cruzó la puerta cayó ante el disparo de Kouri antes de que registrara qué especie era. El segundo, un humano con armadura modificada de la coalición, logró disparar. La explosión chamuscó la pared a centímetros de la cabeza de Kouri. 3 disparos rápidos desde atrás derribaron al atacante. Oraus estaba parada en la puerta opuesta, su rifle humeando. Hora de irse. Se movieron rápidamente por la instalación, Oraus liderando mientras Kouri cargaba a Aura. La niña se aferraba a él con fuerza sorprendente, con la cara enterrada en su cuello. Mi lanzadera es la más cercana, dijo Kouri mientras se acercaban a la bahía de acoplamiento. Oraus asintió con gravedad. He desactivado la mía para evitar la persecución. Estaban a metros de la lanzadera de Kouri cuando una nueva figura salió de detrás de un contenedor de carga. La teniente Karim. Estoy decepcionada, sargento, dijo ella, apuntando su arma hacia ellos, aunque no sorprendida. Kouri se movió, colocándose entre Karim y Aura. Nos vendiste. Hice un acuerdo comercial. La sonrisa de Karim era fría. Esta guerra ha sido muy rentable para ciertos intereses. La paz sería económicamente inconveniente. ¿Estás trabajando con extremistas zorintianos? Kouri apenas podía creerlo. Ambos lados tienen a quienes se benefician del conflicto continuo. La guerra crea extraños compañeros de cama. Como nosotros, dijo Oraus en voz baja, mirando a Kouri. Karim se rió. Qué conmovedor, pero su pequeña alianza entre especies termina aquí. Kouri vio a Oraus tensarse, preparándose para atacar a pesar del arma que les apuntaba. Espera, murmuró. Ella no está sola. Como si fuera una señal, 2 figuras más emergieron, un humano y un zorintiano, ambos fuertemente armados. La famosa comandante Oraus, dijo el zorintiano en su lengua materna. El señor de la guerra Trasek envía sus saludos. Los ojos de Oraus ardieron. Trasek es una deshonra para nuestro pueblo. ¿Tu idealismo te ciega?, se burló el zorintiano. Esta guerra ha hecho a Trasek rico más allá de toda medida, vendiendo inteligencia a ambos bandos. Karim revisó su reloj. Suficiente charla, los activos están esperando. ¿Activos? Kouri se movió, tratando de detectar una apertura. Tú, dijo Karim simplemente. Un sargento condecorado de la coalición que traicionó a su especie por una comandante enemiga, propaganda valiosa. Y la comandante de la tercera flota zorintiana, aún más valiosa. Fue entonces cuando Kouri notó algo que Karim había pasado por alto. Oraus había estado moviendo gradualmente una mano con garras hacia su bota, mientras mantenía la atención de su captora en su rostro. ¿Y qué hay de ella? Kouri asintió hacia Aura, ganando tiempo. ¿Qué pasa con la niña? Palanca, dijo Karim fríamente, para asegurar su cooperación. La amenaza contra Aura fue todo lo que Oraus necesitó.
Con una velocidad cegadora, sacó una hoja oculta de su bota y la lanzó al mercenario zorintiano. En el mismo movimiento, se lanzó a cubrirse, gritando: ¡abajo! Kouri se tiró al suelo al instante, protegiendo a Aura con su cuerpo mientras estallaba el tiroteo. A través del caos, se arrastró hacia la lanzadera, con Aura apretada contra él. Un gruñido de dolor le hizo girarse. Oraus había recibido un disparo en el hombro, sangre índigo manchando su traje de combate. «Vete», siseó ella. «Toma a Aura y vete». Kouri dudó solo una fracción de segundo antes de tomar su decisión, dejando a Aura a salvo dentro de la escotilla de la lanzadera. Se volvió y corrió hacia Oraus, poniéndola de pie a pesar de sus protestas. Juntos se tambalearon hacia la lanzadera mientras Karim y el mercenario superviviente se reagrupaban para otro ataque. Kouri golpeó los controles de la escotilla y se lanzó al asiento del piloto. La lanzadera se liberó de las abrazaderas de acoplamiento mientras el fuego de las armas acribillaba su casco. Oraus, a pesar de su herida, aseguró a Aura mientras Kouri empujaba los motores más allá de los parámetros de seguridad. «Nos seguirán», dijo Oraus, haciendo una mueca mientras aplicaba presión a su herida. «Que lo intenten», respondió Kouri, trazando un curso que los perdería en la parte más densa del cinturón de asteroides. Mientras huían hacia la oscuridad del espacio, los tres se dieron cuenta de que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Ahora eran fugitivos de ambos bandos, unidos por una conspiración más grande que la guerra misma. «Quédate quieta», murmuró Kouri, aplicando sellador médico a la herida del hombro de Oraus. El botiquín médico de emergencia de la lanzadera no estaba diseñado para la fisiología zorintiana, pero los conceptos básicos de la atención de trauma se traducían lo suficientemente bien. Oraus siseó a través de dientes afilados pero permaneció inmóvil. «¿Tienes entrenamiento como médico?» «Medicina de campo básica, todo soldado de la coalición lo tiene». Habían encontrado refugio temporal en una estación de inspección abandonada, orbitando una pequeña luna. Los sistemas de la estación eran mínimos, pero sus gruesas paredes y su firma de radiación enmascararían su presencia de escaneos casuales. Aura se sentó cerca, observando el procedimiento con solemne curiosidad. Ocasionalmente gorjeaba preguntas en su lengua materna, que Oraus respondía suavemente. «¿Qué está preguntando?», dijo Kouri asegurando el vendaje. «Si me estás lastimando», los ojos azules de Oraus se encontraron con los de él, «¿y por qué un humano nos está ayudando?». «¿Qué le dijiste?». «Que a veces los enemigos pueden convertirse en aliados cuando descubren un enemigo mayor». Kouri asintió, guardando los suministros médicos. «¿Así que somos aliados ahora?». Temporalmente, Oraus probó su hombro, haciendo una leve mueca, hasta que expongamos esta conspiración. El sistema de comunicación de la lanzadera sonó con una alerta automatizada. Kouri revisó la lectura y frunció el ceño. Tanto las fuerzas de la coalición como las zorintianas han emitido órdenes de arresto contra nosotros. Traición, espionaje, secuestro, no están siendo sutiles. Karim y Trasek trabajan rápido, dijo Oraus con gravedad. Nos han posicionado como traidores para desviar la atención de sí mismos. Kouri se pasó una mano por el pelo corto. Necesitamos pruebas de su operación para limpiar nuestros nombres. Las grabaciones de seguridad de la instalación minera, dijo Oraus, sus ojos iluminándose. Activé el monitoreo de espectro completo cuando llegamos. Si los datos sobrevivieron, tendríamos a Karim admitiendo la conspiración en el registro. Kouri asintió. Pero volver allí sería un suicidio. Quizás no. Oraus se movió al sistema de navegación de la lanzadera. Todas las naves de comando zorintianas mantienen extensas redes de sensores. Mi nave, el Crimson Talón, habría archivado automáticamente cualquier transmisión en ese sector. ¿Quieres contactar con tu nave? Te arrestarían en el acto. No todos los zorintianos apoyan esta guerra, dijo Oraus en voz baja. Mi segundo al mando, el subcomandante Beric, es leal a mí, no a la política. Su planificación fue interrumpida cuando Aura se acercó, tirando de la manga de Kouri. Levantó un pequeño rompecabezas de juguete, parloteando en una mezcla de idioma zorintiano y lo que sonaban como intentos de palabras humanas. Ella quiere que juegues con ella, tradujo Oraus, con sorpresa evidente en su voz. Kouri se sentó en el suelo, dejando que Aura le mostrara cómo funcionaba el rompecabezas.
La niña lista aprende las cosas rápido. Los niños zorintianos desarrollan habilidades cognitivas más rápido que los humanos, dijo Oraus, una pizca de orgullo maternal mostrándose a través de su comportamiento guerrero. Pero su desarrollo emocional sigue una línea de tiempo similar. ¿Está su padre? Cowrie dejó la pregunta en el aire. Muerto, hace 2 años en la campaña de Próxima. El tono de Oraus era práctico, pero Cowrie captó el destello de viejo dolor en sus ojos. Era un científico, no un guerrero. Lo siento. Oraus lo miró con curiosidad. ¿Lo dices en serio, no? A pesar de que él era tu enemigo. La pérdida es pérdida, Cowrie se encogió de hombros. Al duelo no le importa de qué especie eres. Un cómodo silencio cayó entre ellos mientras Cowrie continuaba jugando con Aura. Eventualmente, la niña se durmió, acurrucada contra el costado de su madre. Eres bueno con ella, observó Oraus. ¿Tienes crías propias? No, Cowrie sonrió débilmente. La vida militar no deja mucho espacio para la familia. Entre mi gente, se alienta a los guerreros a aparearse y producir descendencia. Nos da perspectiva sobre por qué luchamos. Cowrie consideró esto. Tal vez ahí es donde nos equivocamos, separando a los guerreros de lo que se supone que deben proteger. Oraus lo estudió con esos penetrantes ojos azules. No eres lo que esperaba, sargento Ryan. Cowrie, corrigió él. Creo que ya pasamos las formalidades militares. Cowrie, repitió ella, el nombre sonando exótico en su voz acentuada. Puedes llamarme Oraus, sin el rango. El momento de conexión fue interrumpido por la alarma de proximidad de la estación. Una nave se acercaba, demasiado pequeña para ser militar, pero definitivamente en curso de intercepción. ¿Piratas o cazarrecompensas?, adivinó Cowrie, moviéndose al escáner. Necesitamos irnos, dijo Oraus, ya reuniendo a Aura que parpadeaba sonolienta. El escaneo se completó con un resultado inesperado. No es una nave de combate, dijo Cowrie, frunciendo el ceño. Transporte civil, armas mínimas, y está transmitiendo un código de identificación que reconozco, inteligencia de la coalición, canal seguro. Karim, la mano de Oraus fue a su arma. No, dijo Cowrie, el alivio inundándolo. Esta es una firma diferente. Creo que es una amiga. La nave entrante estableció comunicación, y una voz familiar llegó a través de los altavoces. Sargento Ryan, habla la asistente de la teniente Karim. Diría que está en un mundo de problemas, pero eso sería subestimar las cosas espectacularmente. Samantha, respiró Cowrie. ¿Cómo nos encontraste? He estado rastreando las comunicaciones secretas de Karim durante meses, llegó la respuesta. Parece que tenemos mucho de qué hablar. ¿Permiso para atracar? Cowrie miró a Oraus, quien asintió con cautela. Permiso concedido, dijo, pero acércate despacio y ven sola. Mientras se preparaban para encontrarse con su visitante inesperada, Cowrie se dio cuenta de lo rápido que había comenzado a pensar en sí mismo y en Oraus como una unidad, tomando decisiones juntos, protegiendo a Aura juntos. En algún momento del camino, enemigo había dejado de ser la primera palabra que le venía a la mente cuando la miraba. La asistente de la teniente Samira Karim resultó ser la propia teniente Samira Karim, o mejor dicho, la verdadera Samira Karim. La mujer que Cowrie había conocido con ese nombre era una impostora llamada El Arabex, una mercenaria con amplia modificación facial que se había infiltrado en la inteligencia de la coalición hace años. Ella mató a la verdadera Karim hace 6 meses y asumió su identidad, explicó Samantha Ross, mostrando credenciales de identificación que la verificaban como la asistente real de Karim. He estado reuniendo pruebas contra ella, pero se dio cuenta e intentó eliminarme la semana pasada. ¿Y nos rastreaste por qué? Preguntó Oraus, suspicaz a pesar de las garantías de Cowrie. Porque ambos son víctimas de la misma conspiración, dijo Samantha, y porque ahora están en una posición única para ayudar a exponerla. Cowrie estudió a la joven oficial de inteligencia. Su historia se alineaba con lo que sabían, pero la precaución era necesaria. ¿Cuál es tu plan? Darius Bourne, dijo Samantha, mostrando un expediente holográfico. Traficante de armas. Opera tanto en el espacio de la coalición como en el zorintiano. Es el vínculo entre los extremistas de ambos lados.
Su instalación de almacenamiento principal está en la estación Ganímedes. Ese es territorio neutral fuertemente custodiado, notó Kouri. Sí, pero tengo códigos de autorización. Y con una comandante zorintiana y un sargento de la coalición, podemos acceder a ambos sistemas de seguridad. Las orejas de Oraus se movieron con interés. ¿Qué estamos buscando exactamente? Registros de transacciones. Bond guarda copias de seguridad de todo. Seguro contra sus clientes. Esos registros probarían que Vex, Trasek y otros han estado prolongando deliberadamente la guerra para obtener ganancias. Pasaron horas planeando la infiltración, trabajando alrededor de Aura, quien había tomado cariño a Samantha con sorprendente facilidad. La niña parecía poseer un sentido intuitivo sobre las personas en el que ambos adultos habían llegado a confiar. Cuando el ciclo nocturno cayó sobre la estación, Aura finalmente sucumbió al sueño, dejando a los 3 adultos para finalizar los preparativos para la misión del día siguiente. Tomaré la primera guardia, ofreció Samantha, dirigiéndose a la sala de monitoreo de la estación. Solos por primera vez desde su huida, Kouri y Oraus se encontraron en un silencio inesperadamente íntimo. La pequeña estación tenía alojamientos limitados, obligándolos a compartir los estrechos cuartos de la tripulación. Tu especie requiere más sueño que la mía, observó Oraus, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, la espalda contra la pared. Deberías descansar. Tú también, respondió Kouri, todavía estás sanando. Oraus se tocó el hombro vendado. No es nada. He sufrido lesiones mucho peores en batalla. Contra mi gente, dijo Kouri en voz baja. Sus ojos se encontraron, el reconocimiento de las extrañas circunstancias que los habían unido pasando entre ellos. ¿Alguna vez te has preguntado, dijo Oraus, rompiendo el silencio, que comenzó esta guerra? Los registros oficiales son inconsistentes. La historia de la coalición dice que los zorintianos atacaron una nave de investigación desarmada, mataron a todos a bordo. Interesante. Nuestra historia dice que los humanos infectaron deliberadamente un puesto avanzado zorintiano con un arma biológica disfrazada de ayuda médica. Kouri frunció el ceño. Ambas no pueden ser verdad. O tal vez ninguna lo es, sugirió Oraus. Si existen elementos corruptos en ambos lados ahora, ¿por qué no entonces? La implicación colgaba pesada en el aire. Años de derramamiento de sangre, millones de muertos, potencialmente orquestados por las mismas fuerzas contra las que ahora luchaban. He matado a tu gente, dijo Kouri, la confesión pesando sobre él, en batalla. Como yo he matado a la tuya. La expresión de Oraus permaneció ilegible. Somos soldados. Es lo que fuimos entrenados para hacer. ¿Y ahora? ¿Ahora? Oraus vaciló, una vulnerabilidad inusual cruzando sus rasgos. Ahora me encuentro cuestionando muchas cosas que una vez acepté como verdad. Se acercó más, estudiando su rostro con esos penetrantes ojos azules. Te pusiste en riesgo por mi hija, por mí. Ningún humano ha mostrado tal honor hacia un zorintiano. No soy especial, dijo Kouri. Hay muchos humanos que habrían hecho lo mismo. Quizás, pero fuiste tú quien lo hizo. La distancia entre ellos había disminuido. El aire estaba cargado de algo que ninguno había anticipado. Oraus extendió la mano, tocando vacilante el rostro de Kouri con delgados dedos con garras, explorando la textura alienígena de su piel. Tu especie está tan expuesta, sin pelaje protector. Vulnerable. No había burla en su tono, solo asombro. Kouri permaneció quieto, agudamente consciente de su toque, del leve aroma que le recordaba a canela y algo singularmente alienígena, pero no desagradable. ¿Puedo? Preguntó, levantando su mano tentativamente. Oraus asintió, y Kouri tocó suavemente su rostro, sintiendo el pelaje suave y fino bajo las yemas de sus dedos. De cerca, las diferencias entre sus especies parecían simultáneamente profundas y triviales. Tus ojos, murmuró él, son notables. Algo cambió entre ellos, una barrera disolviéndose. Oraus se inclinó más cerca, su aliento cálido contra su piel. El beso, cuando llegó, fue suave, exploratorio, un puente a través de una división interestelar. Cuando se separaron, ambos parecían igualmente sorprendidos por lo que había sucedido. Esto es inesperado, dijo Oraus suavemente.
Inesperado, asintió Kouri, pero no desagradable. Antes de que ninguno pudiera decir más, el sistema de alarma de la estación cobró vida. La voz de Samantha llegó urgentemente por el intercomunicador. Tenemos compañía. Múltiples naves acercándose rápido, firmas de la coalición izorintianas. El momento se hizo añicos. Kouri y Oraus se pusieron de pie de un salto, el instinto guerrero regresando al instante. Sin embargo, algo había cambiado irrevocablemente entre ellos, una conexión forjada que trascendía el conflicto que había definido sus vidas. Mientras corrían para prepararse para otra batalla más, Kouri captó la mirada de Oraus una vez más. En esa breve mirada había una promesa. Lo que sea que viniera después, lo enfrentarían juntos. Nos encontraron, dijo Samantha, cuando Kouri y Oraus entraron en la sala de control. 3 naves de la coalición, 2 zorintianas. Oraus estudió las lecturas de los sensores, aplanando las orejas. Patrón de aproximación coordinado, están trabajando juntos. Kouri agarró su equipo. ¿Cuánto tiempo hasta que estén en rango de abordaje? 10 minutos, tal vez menos, respondió Samantha, con los dedos volando sobre la consola. He iniciado los protocolos de sigilo de la estación, pero no aguantarán mucho. Aura despertó, sintiendo la tensión. Oraus se arrodilló junto a ella hablándole suavemente en su idioma. La niña asintió valientemente, aunque sus orejas temblaban de miedo. Necesitamos separarnos, sugirió Samantha. Llevaré nuestra evidencia directamente al almirante de flota Thornton. Él es limpio, militar de la vieja escuela, odia la corrupción. Y nosotros distraemos a las fuerzas entrantes, concluyó Kouri. Oraus asintió con gravedad. Mi lanzadera tiene capacidades de camuflaje avanzadas. Podemos alejarlos mientras tú escapas sin ser detectada. El plan se formó rápidamente. Samantha tomaría el transporte civil con copias de su evidencia, mientras Kouri, Oraus y Aura crearían una diversión en la nave más capaz para el combate de Oraus. Mientras se preparaban para separarse, Samantha le entregó a Kouri un pequeño chip de datos. Copia de seguridad, solo por si acaso. Buena suerte, dijo Kouri. La necesitaré más que tú, respondió Samantha con una sonrisa tensa. Se separaron rápidamente, sin tiempo para largas despedidas. En minutos, Oraus tenía su lanzadera preparada para la partida, sus sistemas zumbando a la vida. Están dentro del alcance de armas, informó Oraus mientras se separaban de la estación, camuflaje activado. La lanzadera zorintiana se deslizó silenciosamente en el espacio, su firma enmascarada por tecnología avanzada. A través de las ventanas, observaron cómo las naves de la coalición izorintianas rodeaban la estación, enfocándose en el transporte que partía con Samantha. La están apuntando, exclamó Kouri. Antes de que ninguno pudiera reaccionar, armas de energía salieron disparadas desde la nave más grande de la coalición, golpeando los motores del pequeño transporte. Paralizado, flotaba impotente mientras las lanzaderas de abordaje se acercaban. Tenemos que ayudarla, insistió Kouri. No podemos, respondió Oraus, su voz tensa con moderación, no sin sacrificarnos a nosotros mismos y a Aura. La verdad de sus palabras no disminuyó su aguijón. Observaron en silencio impotente cómo Samantha era capturada, su única aliada ahora estaba en manos enemigas. Estableciendo curso para la estación Ganímedes, dijo Oraus finalmente. Debemos completar la misión nosotros mismos ahora. El viaje fue tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Aura sentía el estado de ánimo, permaneciendo inusualmente callada. Cuando finalmente llegaron a las afueras del perímetro de seguridad de Ganímedes, Oraus se volvió hacia Kouri. Puedo hacernos pasar a través de los puntos de control de seguridad zorintianos con mis códigos de comando, asumiendo que no hayan sido completamente bloqueados. Y yo puedo manejar el lado de la coalición, confirmó Kouri. Se acercaron con precaución, transmitiendo códigos de identificación que los marcaban como comerciantes legítimos con negocios en la estación. Para su sorpresa, se les concedió autorización de atraque sin incidentes. Demasiado fácil, murmuró Kouri. De acuerdo, dijo Oraus, con las orejas moviéndose nerviosamente. Mantente alerta. Se movieron a través del bullicioso sector comercial de la estación con una naturalidad forzada, con Aura sostenida cerca entre ellos.
La instalación de almacenamiento de Born estaba ubicada en los niveles inferiores, aparentemente una compañía naviera, pero se rumoreaba que albergaba mercancía sensible. Usando la inteligencia de Samantha, burlaron las medidas de seguridad exteriores y entraron en la instalación a través de un pasillo de servicio. Dentro, sistemas automatizados catalogaban miles de contenedores en un almacén cavernoso. La terminal principal debería estar en el nivel superior, dijo Corey, revisando el esquema de la instalación. Localizaron la sala de control sin resistencia, otra señal de advertencia. Oraus montó guardia mientras Corey accedía al sistema, buscando los registros de transacciones de Born. Los encontré, anunció después de tensos minutos de búsqueda. Envíos de armas a ambos lados, usando empresas fantasma, pagos a oficiales de alto rango. Esto es grande, más de lo que pensábamos. Él insertó el chip de datos, copiando la evidencia. Esto implica a la mitad del Consejo de Defensa de la coalición. Y a 3 de nuestros altos comandantes, añadió Oraus, leyendo por encima de su hombro. De repente, la terminal se bloqueó, las pantallas parpadearon en rojo y una alerta de violación de seguridad resonó por toda la instalación. Tenemos que irnos, instó Oraus. Corrieron hacia la salida, solo para encontrar su camino bloqueado por guardias armados, humanos y zarentianos trabajando juntos. Nos han tendido una trampa, se dio cuenta Corey, esta no es la gente de Borny. Un aplauso lento resonó detrás de los guardias. Se apartaron para revelar a la mayor Diana Frost, la antigua oficial al mando de Corey. Sargento Ryan, estoy decepcionada, suspiró Frost dramáticamente. Aunque supongo que debería agradecerte por llevarnos directamente a la comandante Oraus. ¿Mayor? Corey la miró con incredulidad. ¿Usted es parte de esto? ¿Parte de esto? Frost rió con frialdad. Llevo años coordinándolo. La guerra es rentable, sargento. La paz es económicamente inconveniente. Oraus empujó ahora detrás de ella, con las armas listas. ¿Dónde está Samantha Ross? Siendo interrogada exhaustivamente, respondió Frost. Aunque me temo que no sobrevivirá al proceso. La evidencia. Comenzó Corey. Ya eliminada de los sistemas de Borny, interrumpió Frost, ¿y el chip que llevas? ¿Un dispositivo de rastreo? ¿Cómo crees que os encontramos tan fácilmente? La traición golpeó a Corey como un golpe físico. Samantha nunca tuvo la intención de ayudarlos. Les había tendido una trampa desde el principio. Ríndanse ahora, ordenó Frost. Podría ser más fácil para ustedes, especialmente para la niña. La mención de Hora desencadenó algo primario tanto en Corey como en Orius. Intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Jamás, gruñó Orius, y se desató el caos. Atacaron en perfecta sincronización. Orius fue por arriba, Corey por abajo, años de experiencia en combate guiando sus movimientos. Los guardias, no preparados para tal resistencia coordinada, retrocedieron en una confusión momentánea. «La salida secundaria», gritó Corey, tomando ahora en sus brazos. Lucharon abriéndose paso a través del almacén usando los enormes contenedores de almacenamiento como cobertura. La voz de Frost resonaba detrás de ellos, ordenando a sus fuerzas capturarlos, no matarlos, los querían vivos. Acorralados cerca de los muelles de carga, con las opciones disminuyendo, Orius tomó una decisión desesperada. «Llévate ahora», le dijo a Corey, presionando algo en su mano. «Ve a la lanzadera, este es el código de autorización». «No te voy a dejar», protestó Corey. «Debes hacerlo», Orius tocó su rostro brevemente, por ella. Antes de que él pudiera discutir más, Orius cargó directamente contra sus perseguidores, creando la distracción que necesitaban. Corey, con el corazón partiéndose en dos, corrió con Hora hacia la bahía de acoplamiento. Detrás de ellos, el fuego de las armas se intensificó, y luego cayó en un ominoso silencio. La lanzadera zarentiana respondió al código de autorización de Orius, con los sistemas activándose mientras Corey aseguraba a Hora en el asiento del copiloto. Los ojos azules de la niña estaban muy abiertos por el miedo y la confusión, su pequeña voz preguntando en su lengua nativa. «No te entiendo», dijo Corey suavemente, «pero vamos a recuperar a tu madre, lo prometo». Pilotó la nave lejos de la estación Ganímedes justo cuando las alarmas comenzaban a sonar.
Las naves de seguridad se movilizaron en su persecución, pero los sistemas avanzados de la lanzadera les dieron la ventaja necesaria para escabullirse. Una vez a salvo en el espacio abierto, Corey enfrentó la sombría realidad de su situación. Orius había sido capturada, posiblemente estaba muerta. Su evidencia estaba comprometida. Estaban siendo cazados tanto por la coalición como por las fuerzas zarentianas, y él, un soldado humano, estaba solo con una niña zarentiana en territorio enemigo. Ora gimió, interrumpiendo sus pensamientos. Tenía las orejas pegadas a la cabeza y su pequeño cuerpo temblaba. Oye, dijo Corey suavemente, arrodillándose a su lado, todo va a estar bien. Ella respondió en zarentiano, una palabra repetida, ¿mamá? El lenguaje universal de una niña extrañando a su madre no necesitaba traducción. Corey sintió que su resolución se endurecía. Sí, vamos a encontrar a mamá. Estudió el sistema de navegación de la lanzadera. El idioma zarentiano era incomprensible, pero los mapas estelares eran universales. Un destino destacaba, el Garra Carmesí, la nave de mando de Orius, actualmente estacionada cerca de la frontera de Próxima Centauri. Subcomandante Varek, murmuró Corey, recordando la mención de Orius sobre su leal segundo al mando. Era su única esperanza. El viaje a Próxima Centauri tomaría 18 horas a máxima velocidad. Durante ese tiempo, Corey trató de cuidar a Ora lo mejor que pudo, aprendiendo a través de prueba y error qué alimentos prefería de las provisiones de la lanzadera, y cómo comunicarse mediante gestos y expresiones simples. Mientras Ora dormía, acurrucada en una cama improvisada, Corey descubrió un compartimento asegurado que contenía los objetos personales de Orius. Entre ellos había un pequeño proyector holográfico. Al activarlo, reveló imágenes de Orius con Ora, ambas luciendo más felices y despreocupadas de lo que él jamás las había visto. Otra imagen mostraba a Orius de pie junto a un zarentiano masculino, el padre de Ora, supuso. La última imagen fue inesperada, una grabación de Orius en sus aposentos, hablando directamente a la cámara. Si estás viendo esto, Corey, comenzó, con su acento más pronunciado en la grabación, entonces hemos sido separados. El código de autorización que te di incluye protocolos de emergencia. El Garra Carmesí reconocerá la firma biológica de mi hija. Dile a Varek, las estrellas recuerdan lo que los líderes olvidan. Él entenderá. El mensaje terminó dejando a Corey con un renovado sentido de propósito y un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con una herida física. A medida que se acercaban al espacio zarentiano, Ora se despertó y se subió al regazo de Corey, observando las estrellas con ojos curiosos. Señaló una formación distante y dijo algo en su idioma. Bonitas, ¿verdad? Convino Corey, aunque no tenía idea de lo que ella había dicho. Para su sorpresa, Ora lo imitó. Bonitas. ¿Estás aprendiendo inglés? Corey sonrió. Niña lista. Lista, repitió ella cuidadosamente. A pesar de las terribles circunstancias, Corey se encontró riendo. Incluso aquí, huyendo en territorio enemigo, este pequeño momento de conexión se sintió profundo. Su llegada a Próxima Centauri fue detectada inmediatamente. Señales de advertencia parpadearon mientras las naves patrulla zarentianas se movían para interceptarlos. Atención, nave no identificada, llegó una transmisión en un inglés con fuerte acento. Ha entrado en espacio restringido, apague los motores y prepárese para ser abordado. En lugar de cumplir, Corey activó el protocolo de emergencia que Orius había mencionado, transmitiendo una señal de prioridad directamente al Garra Carmesí. Durante tensos minutos, no pasó nada. Luego, justo cuando las naves patrulla se preparaban para disparar, una nueva transmisión interrumpió. Unidades de patrulla, retírense. La nave está bajo la protección del Garra Carmesí. El alivio inundó a Corey mientras las naves patrulla se retiraban a regañadientes. La forma masiva del Garra Carmesí apareció en su pantalla de visualización, un crucero de batalla zarentiano que empequeñecía las naves de la coalición de clase similar. Aproxímense a la bahía de acoplamiento 3, instruyó la voz. Sin desviaciones. Corey obedeció, guiando la lanzadera hacia el enorme hangar. Ora presionó su rostro contra la ventana, reconociendo la nave de su madre con chirridos de emoción. La recepción que los esperaba en el hangar fue menos acogedora.
Un contingente completo de guerreros zarentianos armados, liderados por un individuo alto y con cicatrices que Kouri asumió era el subcomandante Beric. Esto es muy valiente o muy estúpido, humano, dijo Beric, cuando Kouri salió con Ora. Las estrellas recuerdan lo que los líderes olvidan, respondió Kouri, repitiendo la frase de Orius. La expresión de Beric cambió instantáneamente, sus orejas moviéndose hacia adelante en lo que Kouri había aprendido indicaba un interés intenso. ¿Dónde está la comandante Orius? Capturada, posiblemente. Kouri no pudo terminar la frase frente a Ora. Beric entendió y con un gesto despidió a la mayoría de los guardias. Síganme, ambos. Fueron conducidos a los aposentos privados de Orius, un espacio que reflejaba su naturaleza dual como guerrera y madre. La precisión militar en el área principal daba paso a toques más suaves en una habitación contigua claramente diseñada para Ora, quien inmediatamente corrió hacia sus juguetes familiares. Hable con claridad, dijo Beric cuando estuvieron solos. ¿Qué ha sucedido? Kouri explicó todo. El rescate de Ora, la conspiración, su captura en Ganímedes y el sacrificio de Orius. Sospechaba de corrupción entre nuestro liderazgo, dijo Beric cuando Kouri terminó, pero el alcance. Esto es peor de lo que temíamos. Necesitamos rescatarla, insistió Kouri. Está proponiendo que yo, un subcomandante zarentiano, ayude a un soldado humano a rescatar a mi comandante de una estación fuertemente custodiada, posiblemente iniciando un conflicto directo con ambos gobiernos? Sí, dijo Kouri simplemente. Para su sorpresa, la boca de Beric se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. La comandante Orius dijo que eras inusual para ser humano. Veo que tenía razón. La esperanza surgió en Kouri. ¿Ayudarás? Por mi comandante, sí. La expresión de Beric se puso seria. Pero debemos movernos rápido. Si lo que dices es cierto, intentarán extraerle información y luego eliminarla. Los planes se hicieron rápidamente. El Garra Carmesí informaría oficialmente de un mal funcionamiento del motor que requería reparaciones, ganándoles tiempo. Mientras tanto, un equipo de ataque más pequeño regresaría a la estación Ganímedes bajo la apariencia de una misión diplomática. Mientras finalizaban los preparativos, Kouri se encontró solo con Ora nuevamente. Ella se subió a su regazo con la fácil confianza de un niño, tocando su rostro con pequeños dedos con garras. Kouri, dijo claramente, sorprendiéndolo. ¿Buscar a mamá? Él la abrazó suavemente. Sí, vamos a buscar a mamá. Beric entró, observando su interacción con ojos indescifrables. Confía en ti completamente, notó. Inusual para una niña zarentiana con un humano. Hemos pasado por mucho juntos, dijo Kouri simplemente. Ciertamente, Beric vaciló. Debería saber que la relación entre usted y la comandante Orius. ¿Es complicada? Terminó Kouri por él. Es inaudita, corrigió Beric, y potencialmente revolucionaria. Si nuestra gente viera lo que veo ahora, un humano protegiendo a una niña zarentiana como propia, tal vez esta guerra terminaría. Mientras se preparaban para la misión de rescate, Kouri finalmente se permitió reconocer la verdad que había estado creciendo dentro de él. Sus sentimientos por Orius habían trascendido la atracción física o la alianza circunstancial. De alguna manera, contra todo pronóstico, se había enamorado de ella. Su enemiga, su aliada, la madre de la niña que ahora protegía como suya. Y movería cielo y tierra para traerla de vuelta a salvo. La nave diplomática con la insignia zarentiana se acercó a la estación de Ganímedes con precisión formal. En el interior, Kouri ajustó el uniforme militar zarentiano que Beric le había proporcionado, incómodo, pero necesario para el engaño. Recuerda, advirtió Beric, mantén la cabeza baja y quédate detrás de mí. Las prótesis faciales pasarán una inspección casual, pero no un escrutinio. El plan era audaz en su simplicidad. Beric, como subcomandante del Garra Carmesí, tenía credenciales diplomáticas legítimas. Su delegación exigiría inspeccionar a los prisioneros zarentianos según las convenciones interespecies. ¿Y si se niegan? Preguntó Kouri. Entonces implementamos el enfoque menos diplomático, respondió Beric, palmeando las armas ocultas bajo su atuendo formal. Ora había quedado a salvo a bordo del Garra Carmesí, aunque se había aferrado a Kouri ferozmente cuando él partió.
El apego de la niña hacia él solo se había profundizado durante su tiempo juntos, creando un vínculo que trascendía las especies. La estación de Ganímedes les concedió autorización de acoplamiento con mínimas preguntas. La reputación y las credenciales de Beric abrieron puertas que habrían sido imposibles para Corey solo. En una hora desde su llegada, fueron escoltados al nivel de detención segura donde se retenía a los prisioneros políticos. La comandante Orius no figura en nuestro manifiesto de prisioneros, declaró el oficial de detención, revisando su consola. Esa es precisamente la violación que estoy aquí para investigar, respondió Beric, con la mezcla perfecta de preocupación burocrática y autoridad militar. Tenemos inteligencia que sugiere que las fuerzas de la coalición han capturado personal zarentiano sin el registro adecuado. El oficial vaciló, luego asintió a regañadientes. Pueden realizar una inspección de nivel 1, 3 guardias los acompañarán. Mientras se movían por el bloque de detención, Corey escudriñaba en busca de cualquier señal de Orius mientras mantenía su tapadera como ayudante de Beric. Las celdas de contención albergaban a varios prisioneros, contrabandistas, disidentes políticos y algunos militares. Pero no estaba Orius. No está aquí, susurró Corey, mientras completaban el circuito. No, coincidió Beric, lo que significa que la tienen fuera de los registros, probablemente en el ala de alta seguridad. Esa área requería una autorización diferente. Una que ni siquiera las credenciales de Beric podían acceder sin levantar alarmas. Necesitarían otro enfoque. La oportunidad llegó cuando sus escoltas recibieron una alerta sobre un disturbio en otra sección. 2 guardias partieron, dejando solo a uno acompañándolos de regreso a la bahía de acoplamiento. Beric se movió a la velocidad del rayo, sometiendo al guardia silenciosamente mientras Corey aseguraba sus armas y tarjeta de acceso. Arrastrando al guardia inconsciente a un nicho de mantenimiento, obtuvieron sus códigos de seguridad y datos biométricos. Esto activará las alarmas cuando se use, advirtió Beric examinando la tarjeta de acceso. Entonces nos movemos rápido, respondió Corey. El ala de alta seguridad estaba separada del bloque de detención principal por mamparos reforzados y múltiples puntos de control de seguridad. Usando las credenciales del guardia, obtuvieron acceso al primer punto de control justo cuando las alarmas comenzaron a sonar en toda la estación. Se acabó el tiempo, murmuró Corey, abandonando el sigilo por la velocidad. Lucharon abriéndose paso más profundamente en la instalación, la destreza de combate de Beric igualando la de Corey. Años de batalla contra la especie del otro les habían enseñado a ambos las tácticas de su enemigo. El conocimiento ahora se volvía contra su enemigo común. En el núcleo del ala de alta seguridad, encontraron lo que buscaban. Una cámara de aislamiento fuertemente custodiada. A través de la ventana reforzada, Corey vio a Orius atada a una mesa de interrogatorio, herida pero viva. «Cúbreme», le dijo a Beric, quien se posicionó en el cruce del pasillo. La puerta requería autorización ejecutiva, pero Corey había venido preparado. Usando un dispositivo de anulación que Beric le había proporcionado, anuló los protocolos de seguridad. La puerta se abrió con un silbido hidráulico. Dentro, los ojos de Orius se abrieron con incredulidad cuando Corey corrió a su lado. «Volviste», susurró ella. Su voz estaba ronca por lo que él sospechaba habían sido horas de interrogatorio. «Siempre», respondió Corey, trabajando para liberar sus ataduras. «¿Puedes caminar?» «Por ti, podría volar». A pesar de sus heridas, la determinación ardía en sus ojos azules. Cuando salieron de la celda, Beric se enfrentó a fuerzas hostiles en el cruce del pasillo, ganándoles segundos preciosos. «La ruta central está comprometida», gritó. «Necesitamos otra salida». «Conductos de mantenimiento», sugirió Orius, señalando un panel de acceso. «Recorren toda la estación». Apenas lograron entrar antes de que el pasillo se llenara de fuerzas de seguridad. Arrastrándose a través de estrechos túneles de servicio, navegaron hacia las bahías de acoplamiento inferiores donde esperaba su equipo de extracción. «Frost estaba aquí», dijo Orius mientras se movían. «Ella y Trasek están planeando algo grande, un ataque para escalar la guerra más allá de la posibilidad de paz». «¿Obtuviste algún detalle?», preguntó Corey. «Una plataforma de armas, destrucción a escala planetaria. Planean usarla contra nuestros 2 mundos, culpar a cada lado por atacar al otro. Las implicaciones eran asombrosas. Millones morirían y una guerra total sería inevitable».
Emergieron cerca del área de acoplamiento inferior para encontrarla sumida en el caos. Su equipo de extracción estaba involucrado en un combate intenso con la seguridad de la estación. A través de la ventana, Corey pudo ver naves militares de la coalición moviéndose para bloquear la estación. «Estamos atrapados», dijo Beric, evaluando la situación. «Todavía no», respondió Corey, detectando una oportunidad. «El centro de mando. Si podemos llegar allí, podemos transmitir lo que sabemos a ambas flotas simultáneamente». Era una maniobra desesperada, pero su única oportunidad. Luchando en su camino hacia el centro neurálgico de la estación, lo encontraron sorprendentemente escaso de personal. La mayoría de las fuerzas de seguridad habían sido desviadas a las bahías de acoplamiento. Orius, a pesar de sus heridas, se movió con eficiencia letal mientras aseguraban la sala. Beric barricó las puertas mientras Corey accedía a los sistemas de comunicación. «Este es el sargento Corey Ryan de las Fuerzas Especiales de la Coalición», transmitió en todas las frecuencias. «Tengo evidencia de una conspiración para prolongar y escalar la guerra entre nuestros pueblos». Usando el chip de datos, que, al contrario de la afirmación de Frost, sí contenía la evidencia que buscaban, Corey transmitió los registros de Borny a ambas flotas. Orius se unió a él, prestando su autoridad como comandante zarentiana a la transmisión. «Esta guerra ha sido fabricada», declaró ella. «Extremistas de ambos lados, beneficiándose de nuestro conflicto, nos han manipulado durante años». Las fuerzas de seguridad intentaban romper las puertas barricadas. Su tiempo se estaba acabando. «Fuego de armas autorizado», llegó una orden por el canal de seguridad de la estación, «terminen con prejuicio extremo». Las puertas comenzaron a ceder. Corey, Orius y Beric se prepararon para lo que podría ser su última resistencia. Entonces, inesperadamente, el canal de seguridad estalló con nuevas órdenes. «Todas las fuerzas, alto. Código de autenticación, Thornton Alpha 6, retírense inmediatamente». A través de la ventana, observaron cómo naves de ambas flotas se movían a posiciones defensivas alrededor de la estación. No unas contra otras, sino en coordinación. Aquí el almirante de flota Thornton, llegó una nueva voz por la frecuencia general. «Las fuerzas de la coalición asegurarán el cuadrante norte. Las fuerzas zarentianas están autorizadas para asegurar el sur. Todo el personal de seguridad de la estación tiene orden de desarmarse y esperar instrucciones». «Funcionó», susurró Orius, la incredulidad y la esperanza mezclándose en su voz. En cuestión de horas, las fuerzas especiales de la coalición y zarentianas habían asegurado la estación. La Mayor Frost y el Señor de la Guerra Trasek fueron capturados intentando huir junto con varios otros conspiradores. La plataforma de armas fue localizada y neutralizada. En una zona neutral establecida apresuradamente a bordo de la estación, Corey y Orius se encontraron frente al almirante de flota Thornton y al alto comandante Selvig de la flota imperial zarentiana, las máximas autoridades de sus respectivas fuerzas militares. «Han comenzado algo extraordinario aquí», les dijo el almirante Thornton. «Por primera vez en una década, nuestras fuerzas se están comunicando en lugar de disparar». «La evidencia que proporcionaron es convincente», añadió el alto comandante Selvig. «Tomará tiempo erradicar toda la corrupción, pero se ha declarado un alto el fuego mientras investigamos». «¿Y nuestro estatus?», preguntó Corey, consciente de Orius a su lado, sus manos casi tocándose. El almirante Thornton sonrió levemente. «Eso es complicado. Oficialmente, ambos están siendo interrogados indefinidamente. Extraoficialmente. Bueno, necesitamos personas que puedan trabajar a través de las líneas de las especies, tal vez una unidad de enlace conjunta». Las implicaciones eran claras. Se les estaba ofreciendo una oportunidad para permanecer juntos, para trabajar hacia la paz que habían ayudado a iniciar. «Hay alguien más que necesita estar aquí para esta discusión», dijo Orius. Horas más tarde, a bordo del Garra Carmesí, Ora corrió a los brazos de su madre con un grito de alegría que no necesitaba traducción. Luego, para sorpresa de todos, alcanzó a Corey también, atrayéndolo a su abrazo. «Familia», dijo en un inglés cuidadoso, una de las palabras que había aprendido. Mirando a Orius sobre la cabeza de Ora, Corey vio la pregunta en sus ojos y la esperanza. Contra todo pronóstico, a través del abismo de mundos diferentes y una guerra que casi los había consumido a ambos, habían encontrado algo que ninguno creía posible.
Sí, asintió él, tomando la mano de Orius, familia. Fuera de la ventana, las naves de la coalición izarentianas mantenían sus posiciones, no en confrontación, sino en una cautelosa cooperación. Los primeros hilos frágiles de paz se estaban tejiendo a través del vacío que los había separado durante tanto tiempo. No sería fácil. Habría resistencia, contratiempos, tal vez incluso un conflicto renovado. Pero en este momento, viendo a Orius con su hija, porque Ora, de hecho, se había convertido en hija de ambos, Kouri supo que algunos límites estaban destinados a ser cruzados, algunas líneas estaban destinadas a ser redibujadas. Y algunos guardianes estaban destinados a encontrar la redención en los lugares más inesperados.